Abra el micrófono, por favor, diputado. Una observación y una pregunta. En primer lugar, le pido disculpas al presidente de la AFUM, al doctor Rívolo, por algunas expresiones que se virtieron de mérito de su persona, que me parece que es un funcionario independiente, aunque esa palabra parecería que no suena bien a los oídos de alguno, y sobre todo valiente y honesto, y que no se someta al poder de turno, por cierto, y sobre todo a la asociación que él representa. Y cuando estaba escuchándolos hablar a todos ustedes, yo no soy miembro de la comisión, tiene razón, soy extraño a esta comisión, soy diputado, pero me parece que al no integrar esta comisión parecería que mi opinión tuviera menos validez, pero quiero decirles que da la sensación que hoy se ha transformado esta comisión, que ya venía siendo como un tribunal de inquisición, como un tribunal para el linchamiento del procurador Casal, hoy ya se transformó y hemos avanzado en otras cuestiones. Parecería que ahora vamos también por la FUM y se está evaluando. Hoy casi todas las preguntas fueron dirigidas al doctor Rívolo, cuando me parece que el eje estaba por otro lado. Claro, si el eje está por otro lado, queda claro que los sumarios de los funcionarios de Paso de los Libres y del caso de Alois fueron sustanciados a partir del año, en un caso 2013 y en otro caso 2015-2016, en época en que Casal no era el procurador general de la Nación Argentina. Por otro lado, los intereses que está defendiendo el doctor Rívolo son los intereses que tiene que defender cualquier argentino, es la independencia del Poder Judicial. No va a ejercer los intereses de un partido político, ni mucho menos de un partido judicial, como fue en su hora Justicia Legítima. En cuanto al doctor Velasco, quiero simplemente decirle que cuando yo en el ejercicio de mi profesión he visto vulnerado mis derechos por algún magistrado, he ocurrido a donde corresponda. Por un lado la justicia, es cierto, pero por el otro lado a mi colegio público, que es el que me defiende, como que es el que ejerce el control de la matrícula y el ejercicio del poder disciplinario. Por otra parte, quiero decir que todos estos casos, el que evocó el doctor Lois, fueron resueltos con un consejo evaluador donde estaban, ya que estamos hablando de simpatías políticas, la doctora Adriana García Neto y el doctor Alejandro Alagia. Pero voy a ir a las preguntas ahora puntuales. Entiendo también, celebro que estemos todos muy enfervorizados con una reforma judicial, pero una reforma judicial completa. Y me encantó escuchar algunas palabras que nosotros tenemos plasmadas en la Constitución local, en el artículo 108, acceso a la justicia a un bajo costo económico y una justicia que no sea remolona, porque una justicia cara o tardía es una virtual denegación de justicia. Esto no es precisamente lo que se trata en la reforma de la justicia, porque no estamos abarcando la reforma de los códigos procesales que hacen a la vida cotidiana de la gente. Bueno, dicho esto, quería hacer un par de preguntas a la gente de la Comisión de la Memoria. Una pregunta muy concreta que se refiere a si ellos conocen, porque me parece que acá hay como un desconocimiento de esta Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional que asesora al procurador, no tiene facultades investigativas. Despejen de su mente esto que está haciendo Sabrina Frederick con el ciberpatrullaje o con lo que acaba de pasar, que se filtraron 115.000 datos de argentinos en la provincia de San Juan con motivo del COVID. Se introdujeron como aquel gran hermano de Orwell, como bien lo pretende hacer con el ciberpatrullaje Frederick, en la vida privada de la gente. Entonces, aventemos esto y yo le quiero hacer unas preguntas concretas. Si ellos conocen realmente las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, especialmente las dictadas en el capítulo 7, que recomiendan adoptar un enfoque preventivo en la lucha contra el terrorismo, porque el terrorismo, y estoy totalmente de acuerdo en que vamos a seguir denostando lo que fue esa época trágica, siniestra, como fue la dictadura militar, pero después ha habido otros actos de terrorismo que troncharon la vida de cientos de argentinos. Recuerden el 17 de marzo del 92, Embajada de Israel, 29 argentinos muertos, porque no se supo prevenir. Gobierno en el cual participaban muchos de ustedes, pero en el 94, 18 de julio, 85 muertos en el atentado de la AMIA, tampoco lo supieron prevenir. Gobierno de ustedes.
Entonces, este terrorismo, que no es un fenómeno de visibilidad cotidiana, requiere trabajar con un sistema, porque tiene un sistema de células, y requiere trabajar de una manera que se haga un análisis le voy a pedir, de datos. por favor, si se circunscribe la pregunta. Bueno, la pregunta, la verdad que no. Bueno, discúlpeme, pero muchos diputados y presidente, senadores sea así con todo el mundo. creo que merezco el mismo trato que los demás. O soy un kelper porque no integro esta comisión. Dígamelo. No vamos a someternos a un si los demás linchamiento, pueden hablar, ¿por qué me cercena el uso de la palabra? O el linchamiento también es mediático. El linchamiento también es mediático hacia mi persona. Entonces déjeme terminar. Guarden el respeto. Me extraña que hemos compartido juntos una comisión cuando usted era diputado y no tenía este temperamento, por cierto. Sí, concretamente, ¿conoce las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Nación Unida? Gracias, Enrique. Perdón, sí, no, es que se lo merece, porque cuando compartimos la comisión de cooperativismo mutual, de cooperativas, organizaciones no gubernamentales. Conoce concretamente al Roberto García de Schlegel si conocen las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, especialmente las que se encuentran, repito, dictadas bajo el capítulo séptimo, que recomiendan adoptar un enfoque preventivo en la lucha contra el terrorismo, porque acá hay que actuarse siempre en etapa pretérita, investigar, que no lo hace Said, sino que lo hacen los fiscales, antes que prevenir para que no tengamos los 85 ni los 29 muertos que tuvimos en esos salvajes atentados, masacres directamente. Y respecto de esto, si sabe cuántos convenios de la ONU que recomiendan, sabe cuántos son esos convenios de la ONU y cuántos fueron ratificados por la República Argentina. Gracias, diputado Enrique, por Gracias, diputado Doñate. Adelante los doctores Meigel y Cipriano García, si quieren responder. Bueno, muchas gracias. Sí, antes aclararle al diputado, la Comisión por la Memoria es un organismo público autónomo que no guarda ninguna relación con ningún partido político. De hecho, en estos 20 años de vida hemos sido un organismo autónomo realmente y hemos hecho denuncias públicas y judiciales contra todos los gobernadores, no porque somos denunciadores seriales, sino porque en todos los gobiernos provinciales se han violado los derechos humanos. No sé si el diputado Ritondo afirma porque está dando fe de lo que digo, pero lo hemos hecho con todos los gobiernos. La verdad que en ese sentido no tenemos ningún tipo de animosidad. Por supuesto que conocemos todos los pactos que usted menciona. Nosotros no estamos haciendo una afirmación y diciendo, ¿no es cierto?, que esto pasó. Nosotros estamos diciendo que hay determinadas, ya lo respondí, se lo vuelvo a reiterar, hay determinadas, incluso que surgen del informe, de la respuesta del procurador, determinadas cuestiones que realmente nos parece importante desmenuzar, detallar cuál efectivamente es la tarea que hace frente a porque las fiscalías le piden intervención a la Secretaría y la Secretaría está interviniendo en causas, eso lo dice el propio informe. Ahora no se detallan qué causas, en qué consiste ese asesoramiento, digamos, y por otro lado, digamos, para que esa información que dice que recaba, o sea, está un poco confusa la respuesta, entonces lo que queremos son precisiones para poder hacer un análisis más detallado de la cuestión, digamos, ¿no? Ahora, lo que nos preocupa efectivamente es la inteligencia ilegal, cuestión que hemos trabajado todo este tiempo, fundamentalmente, y nos preocupa, por supuesto, todas las cuestiones que en eso se relaciona con las violaciones de derechos humanos. Usted mencionaba recién lo del ciberpatrullaje. La verdad que cuando salió la noticia de que se estaban haciendo acciones de ciberpatrullaje en el Ministerio de Seguridad, hicimos también una presentación al Ministerio de Seguridad, justamente señalando la preocupación por esas medidas. Después el Ministerio de Seguridad nos hizo una respuesta, nos convocó a una mesa de diálogo donde participamos en la elaboración de un protocolo para limitar y controlar ese tipo de prácticas de parte de las fuerzas de seguridad. Digamos, la preocupación es con todos los gobiernos y con todos los funcionarios. Y en este sentido lo que estamos haciendo es transmitirles a ustedes también esta preocupación, digamos, para poder analizarlo y ver efectivamente cuáles son los alcances de las tareas que se están llevando a cabo. La siguiente pregunta nada más, una pregunta nada más, si no considera, o sea, lo que yo le quiero señalar es que no se está haciendo inteligencia en el sentido que él lo entiende como inteligencia, digamos, inmiscuyéndose en tareas de inteligencia con un propósito político, con un propósito ideológico, sino que se está haciendo en marco de una acción preventiva
Entonces la pregunta es que si no considera que eso es una forma de ayudar a la prevención del terrorismo. Claro. ¿Usted no cree que esa sugerencia institucional, usted no le parece, a mi juicio, no excede la facultad del Ministerio Público? Antes bien, esa sugerencia institucional ayuda a actuar en el campo prevencional del quehacer delictivo y en este caso del quehacer delictivo terrorista. Claro, podría ser así o podría no ser así, digamos, ¿no? Porque justamente lo que hoy señalaba al principio, en relación a que la Ley de Inteligencia Nacional claramente regula, digamos, las funciones de los organismos y quién puede o no hacer algunas actividades, y en la resolución que crea la SAID, efectivamente se habla, ¿no? Esto de los grupos, cuando se empiezan a utilizar conceptos como extremismo, terrorismo, ¿no? En estas cosas, donde no hay precisiones, pueden ocurrir algún tipo de acciones, decíamos que tengan que ver con esta inteligencia ilegal. No digo que hayan pasado de parte de la SAID o que tuvieran relación, sino que podría ser. Hablamos de un contexto, además, donde es público y todo el mundo lo conoce, y una gran cantidad de causas judiciales en la justicia federal que investigan situaciones de inteligencia ilegal con un entramado muy importante de funcionarios públicos, funcionarios judiciales. Entonces, por supuesto que las funciones del Ministerio Público son también las de prevenir y nosotros valoramos eso y nos parece que eso está bien. Ahora, el problema es el alcance de esa tarea y por eso estamos requiriendo esa información. Que insisto, ustedes, la Comisión Bicameral, deberían tenerlo, deberían conocerla, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas acciones? Bueno, las cosas que fui detallando no voy a reiterar, digamos, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Pero discúlpeme porque no lo entiendo, no es claro. Usted está prejuzgando en cierta medida, porque solo puede intervenir en causas criminales a requerimiento del fiscal natural para asesorarlo. No tiene facultades investigativas ni puede iniciar investigaciones preliminares. No, por supuesto, yo no dije eso. Y todo vinculado con el terrorismo internacional. Nada más que eso. Sí, lo que pasa es que no está y a requerimiento de un fiscal. Claro, sí, está claro, léanla bien. ¿Leyeron los informes? Lean, les pido por Dios que lean los informes que mandó el Procurador General Casas. Sí, yo los he leído. Por favor, diputado Enríquez. Sí, listo, gracias, diputado. No, senador Doñate. Bueno, diputado, usted reclamaba que no se debía interpelar a quienes visitaban la comisión y me está interpelando, me está acusando de no haber leído el informe. La verdad es que sí lo leímos. No, eso no es. Hemos leído minuciosamente el informe, lo hemos leído minuciosamente. Lo que yo le estoy diciendo. Por favor, porque así como, perdón, doctor Cipriano, así como interpelación hacia el doctor Cipriano, acusando que no leyó el informe, y acusándome a mí y a los integrantes de esta comisión, siendo externo a la comisión, de que es una comisión de linchamiento, no sé qué, me parece que se ha excedido y no merecemos ese tipo de adjetivaciones por su parte. Doctor Cipriano García tiene el derecho a... Escucho un ruido en el audio. No, volviendo, nosotros no estamos prejuzgando, no sé de dónde usted elabora esa conclusión, no prejuzgamos en absoluto, nosotros decimos que hace falta información para evaluar los alcances de la tarea que hizo esta SAID, porque efectivamente trabaja a requerimiento de las fiscalías y dice el informe en un renglón que efectivamente colaboró en varias causas. Bueno, ¿cuál es el alcance de esa colaboración? ¿Cuáles son las tareas que realizó? Porque también parte de la resolución que la crea deja un amplio margen de discrecionalidad en el alcance de los términos, en cuáles son las actividades que vas a desarrollar. Digamos, entonces queremos saber si efectivamente de esas causas la intervención se circunscribió a esa resolución y cómo interpretan los alcances de esa resolución. No hay prejuicio en eso, hay necesidad de saber, principio central, ¿no es cierto?, de republicano, de la República. Bueno, queremos conocer cómo funcionan las instituciones y si es necesario corregir algunas cosas que se corrijan. Ese es nuestro interés, nada más. Muchas gracias, doctor Cipriano García. La palabra... Disculpe, ¿podría contestarle al diputado Enríquez? Perdón, doctor.